bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy, el verdadero reposo de Dios. Les invito a leer el texto bíblico, carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 8 en adelante. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Pablo, escribiendo a los hebreos, les habla del verdadero reposo de Dios y lo compara con el reposo que Dios le entregó al pueblo de Israel por medio de Moisés, el reposo de un día físico, donde los israelitas, hablando del sábado, descansarían de sus obras, de sus jornadas laborales, y este día lo dedicarían para el Señor. Ese fue el día de reposo que recibió Israel, que es un reposo para el cuerpo físico. Es un reposo donde se le da descanso al cuerpo físico y aprovecharían este tiempo para honrar al Señor. Pero Pablo nos enseña diciendo que aún queda otro reposo para el pueblo de Dios. Pablo nos habla de otro tipo de reposo, que es el verdadero reposo del pueblo de Dios. Y cuando Pablo se refiere a este reposo de Dios, que aún queda pendiente para el pueblo de Dios, nos está hablando de un reposo espiritual. Recuerden que el evangelio de Pablo es el evangelio del Espíritu. Es el evangelio que trata con nuestro hombre interior, con esa nueva creación donde fuimos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Esa nueva creación que es invisible, que es nuestro hombre espiritual, nuestro hombre interior que habita en esta vieja creación. Pablo entonces nos enseña que cuando logramos entrar al verdadero reposo de Dios, entonces podemos reposar de nuestras obras, así como un día Dios entró en su reposo y también descansó de ellas. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos entrar a ese reposo que aún está vigente para el pueblo de Dios? ¿Cómo podemos los creyentes ingresar al verdadero reposo de Dios, donde podemos descansar de nuestras obras, así como el Señor descansó de las suyas? La única manera en la que podemos entrar al reposo de Dios, al verdadero reposo de Dios, es por medio del evangelio del apóstol Pablo. Solo encontramos reposo para nuestro hombre interior cuando podemos alcanzar la justificación que el Señor Jesucristo nos ofrece gratuitamente por medio de la fe. Cuando logramos entonces entender
que nuestra justificación no depende de nuestras obras, que no depende de nuestro esfuerzo, que no depende de lo que nosotros podamos hacer para alcanzarla, sino que nuestra justificación nos ha sido imputada. La justificación que Cristo alcanzó por medio de su perfecta obediencia a todos los mandamientos de la ley, esa justificación que ningún otro hombre pudo ni puede alcanzar, que solo Cristo pudo alcanzar por medio de su perfecta obediencia, de su esfuerzo y sacrificio, esa justificación nos ha sido imputada a nosotros cuando le creemos al Señor. Por eso, como hemos dicho ya muchas veces, cuando Pablo habla allá en Romanos 10:4, de que el fin de la ley es Cristo, pero mira cómo termina diciendo, para justicia a todo aquel que lo cree. Solamente los que creemos que somos justos delante de Dios, no por nuestras propias obras, no por nuestro propio esfuerzo, no por nuestra imperfecta obediencia, sino porque hemos creído en aquel que justifica al impío. Como dijo también el mismo Pablo allá en el capítulo 4, escribiendo a los romanos, bienaventurado el hombre cuando se le imputa justicia sin tener en cuenta sus obras. Y es que ese es el Evangelio. Esa es una de las grandes diferencias que hay entre el Evangelio y la ley de Moisés. Recuerda que Pablo nos enseñó allá en Romanos capítulo 10 que la justicia de la ley enseña esto. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En el viejo pacto de la ley, es decir, antes de que el sacrificio de Cristo fuera aceptado en el cielo mismo, entonces la única manera de alcanzar la justificación era a través de las obras, del esfuerzo que el hombre pudiera hacer para tratar de obedecer los mandamientos. Y si éste se veía incapacitado de hacerlo, entonces debía proceder al arrepentimiento y al bautismo en aguas para alcanzar la justificación en el viejo pacto de la ley. Pero una vez Cristo muere, resucita, asciende al cielo y presenta su sacrificio y éste es aceptado, entonces ahora la justificación nos fue imputada por ser Cristo el postrer Adán. Porque así como Adán imputó a toda su descendencia desobediencia y pecado, Cristo, por ser el postrer Adán, nos ha imputado a todos nosotros los que hemos creído en Él, también entonces todo lo que Él hizo y logró. ¿Y qué hizo Jesucristo? Obedecer a cabalidad todos los mandamientos de la ley de Moisés. Entonces, como Él es el postrer Adán, esa obediencia a todos los mandamientos de la ley nos fue imputada también a nosotros. Es decir, en Cristo, Dios nos ve a nosotros los creyentes como si ya hubiésemos obedecido a cabalidad todos los mandamientos de la ley de Moisés. Esa es la fe del Evangelio. Así se vive en el nuevo pacto de la gracia. Se vive por la fe. Se vive por creer en lo que Cristo hizo y logró y que nos imputó por amor y misericordia. Nos lo imputó por ser Él el postrer Adán.
Y así como dijimos ya, Adán imputó a su descendencia lo malo, el pecado y la desobediencia. Cristo nos imputó todo lo que Él hizo y logró. Esa perfecta obediencia de Cristo a todos los mandamientos de la ley de Moisés logró la satisfacción divina. Logró entonces que la justicia de Dios quedara satisfecha en Cristo, porque por fin la justicia de Dios había hallado un hombre capaz de obedecer todos esos mandamientos. Entonces le otorgó la justificación que ese viejo pacto de la ley entregaba solo al hombre capaz de obedecer todos los mandamientos de la ley de Moisés. Y como Cristo es el postrer Adán, entonces nos imputó esa obediencia y nos imputó esa justificación que Él logró con su esfuerzo y obediencia. Él nos la imputó a nosotros. Pablo lo escribió claramente allá en Romanos capítulo 8. Mira lo que dice el versículo 4. Pablo concluye diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esa justicia, esa justificación que Cristo logró, entonces se cumplió en nosotros por ser Cristo el postrer Adán. Por eso, si tú lees Romanos capítulo 5, versículo 1, Pablo presenta a la iglesia ya como justificada. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el producto de la justificación, la paz de Dios en nuestro hombre interior. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un estado espiritual donde no hay tensión ni presión, donde no hay angustia ni preocupación. Es una paz que gobierna tu mente, todo tu ser es gobernado por la paz de Dios. Porque cuando entendemos, creemos que somos justos delante de Dios, no por nuestras obras, porque si mi justicia dependiera de mis obras, entonces no tendría la paz de Dios. Entonces tendría que vivir preocupado, tratando de obrar de la mejor manera para conservar esa justificación. Pero como la justificación en el nuevo pacto de la gracia nos es imputada por amor y misericordia, por ser Cristo el postrer Adán, sin tener en cuenta si nuestras obras eran buenas o eran malas. Y aunque como creyentes somos llamados a tener un buen comportamiento, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por estar vestidos de carne, entonces en algunas ocasiones las obras de la carne se pueden manifestar en esta vieja creación y pueden tratar de acusarte en tu hombre interior. Puedes escuchar una voz que te dice, mira lo que hiciste está mal hecho, cometiste pecado, estás mal delante de Dios. Pero cuando llegan esos pensamientos, los podemos llevar cautivos a la obediencia a Cristo. Podemos decirle a esos pensamientos que nos acusan, decirles que hay una sangre que habla mejor que la de Abel, la sangre preciosa de Cristo, que entonces me ha justificado delante de Dios. La paz de Dios es el fruto de la justificación. Recibimos en nuestro hombre interior la paz de Dios cuando entendemos y creemos que ya estamos justificados. Y cuando recibimos esa paz,
entonces entramos al verdadero reposo de Dios, porque descansamos de nuestras obras, porque al entender que ya estamos justificados, ya no intentamos hacer nada para tratar de alcanzar la justificación. Entonces nuestra vida, nuestro hombre interior entra en el reposo de Dios. Descansamos de nuestras obras, aquellas obras que hacíamos para tratar de ser hallados justos delante de Dios. Esas largas cadenas de oración, esos ayunos, esas vigilias, donde castigábamos nuestro cuerpo para tratar de conservar la justificación, porque creíamos que la justificación dependía de nuestras obras. Pero cuando entendimos que la justificación viene por medio de la fe, por medio de Jesucristo, por ser el postrer Adán, entonces reposamos de esas obras. Ya no luchamos para alcanzar la salvación, porque sabemos que en Cristo ya somos salvos. Ya no luchamos para tratar de alcanzar la justificación, porque sabemos que en Cristo ya estamos justificados. Entonces viene como consecuencia la paz de Dios y entramos en el verdadero reposo de Dios. Solo el Evangelio de Pablo nos permite entrar en el verdadero reposo de Dios. Solo podemos descansar de nuestras obras cuando entendemos que ya estamos justificados. Solo cuando el don de la fe se ha activado en nuestro hombre interior, en el espíritu de nuestra mente, por medio del Evangelio de Pablo, entonces es que podemos alcanzar la paz de Dios y entrar en el reposo de Dios. Por eso hemos reposado en nuestras obras, así como Dios ha reposado de las suyas. Ahora andamos en fe y para fe. Ahora andamos en la fe del Hijo de Dios, que nos enseña que todo está bien, que ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, conforme a la vieja creación, sino que andamos conforme al Espíritu, conforme a la nueva creación, conforme a lo que dice el Evangelio de Pablo de nosotros. ¿Y qué dice el Evangelio de Pablo con respecto a nosotros? Que hemos muerto al pecado mediante el cuerpo de Cristo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo de pecado sea destruido y no sirvamos más al pecado. ¿Qué dice el Evangelio de Pablo de nosotros? Que ya estamos justificados, que la santidad que Cristo alcanzó nos fue imputada. Entonces ahora Dios nos ve como ve a Jesucristo, santo, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Ahora entendemos que somos el cuerpo de Cristo, y si la cabeza es santa, si la cabeza es justa, entonces el resto del cuerpo también, porque no puede ser la cabeza justa y santa y el cuerpo pecador. Si la cabeza, que es Cristo, ha sido justificado y también santificado y perfeccionado, nosotros que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de esa cabeza que es Cristo, también estamos en la misma condición. Qué bonito entender el Evangelio de Pablo y por la fe recibir esa justificación. Y por la fe entonces recibir la justicia de Dios. Qué bonito es ya no andar confiado en mi propia justicia,
Porque cuando yo ando confiado en mi propia justicia, y entonces la carne se manifiesta y me hace hacer algo que mi hombre interior no quiere hacer, entonces me siento acusado y tengo que proceder al rudimento del arrepentimiento de obras muertas. Pero cuando ando en el Espíritu, cuando sé que soy un ser espiritual y que el vehículo en el cual ando es un vehículo defectuoso que se dañó y que ya no cuenta para Dios, que ya fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz hace 2000 años, entonces yo sé que las obras de la carne son las obras de un muerto. Por eso Pablo, allá escribiendo a los hebreos, en el capítulo 6, presentó el arrepentimiento como un arrepentimiento de obras muertas. Y es que el que no conoce el evangelio de la incircuncisión, no entiende que cuando se manifiesta una obra de la carne, se está manifestando la obra de un muerto, porque este viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y si fue crucificado juntamente con Cristo, murió también juntamente con Él. Este cuerpo físico para Dios es un muerto. Ya murió con todas sus obras. Ahora lo que cuenta para Dios es la nueva creación. El nuevo hombre creado según Dios, que anda por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, anda ahora en perfecta obediencia, en perfecta santidad, en perfecta justificación, en perfecta redención. Es una creación que está completa en Cristo. Somos vírgenes puras para Cristo. Somos la esposa del Cordero. Somos la iglesia del Señor, que Él compró con su esfuerzo. Ese esfuerzo que Él hizo, esa sangre que Él derramó en el Calvario, lo hizo con un solo propósito: presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Presentarse una iglesia perfecta y completa en Él. Ese es el fruto del sacrificio de Cristo. Por eso en Cristo estamos completos. Por eso en Cristo estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Por eso en Cristo somos santos sin mancha y sin arruga. Porque la iglesia es el fruto de la aflicción de su alma. Solo esto lo comprendió Pablo. Por eso él lo escribió en sus cartas. Por eso hacía tanto énfasis en su evangelio. Por eso hacía tanto énfasis en las sanas palabras que salían de su boca. Por eso le decía a Timoteo: Timoteo, tienes que enseñar de la misma forma en que yo enseño. Porque los apóstoles de la circuncisión enseñaban de otra forma. Ellos enseñaban como el Señor en los días de su carne les había enseñado. El Señor en los días de su carne tenía que vivir conforme a la ley de Moisés. ¿Y qué enseñaba la ley de Moisés? Que debías obedecer los mandamientos para ser hallado justo delante de Dios. Que si no lograbas hacerlo, tenías que proceder entonces al arrepentimiento y al bautismo. Eso recibieron los apóstoles de la circuncisión de parte del Señor Jesucristo. Y como ellos no entendieron a Pablo, entonces enseñaron a los gentiles esta enseñanza. Pero Pablo, que entendió todo lo que sucedió después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado, entonces nos enseñó que gracias a la obra redentora de Cristo, la iglesia del Señor, la esposa del Cordero,
está sin mancha y sin arruga delante de Él. Entender esto hace que nuestro hombre interior entre en el verdadero reposo de Dios. Ahora andamos en la paz de Dios. Ahora entonces andamos conforme a esa nueva creación en Cristo Jesús. Ya no vivimos por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que sentimos, sino por lo que está escrito de nosotros en el Evangelio de Pablo. Eso nos permite entrar en el reposo de Dios. Eso nos permite experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el reposo que aún está vigente para el pueblo de Dios. El verdadero reposo de Dios. Porque el sábado, el día literal, era un reposo para el cuerpo físico. Los israelitas debían dejar de trabajar ese día para dedicarlo al Señor. Dios hizo el día de reposo por causa del hombre, no al hombre por causa del día de reposo. Dios le permitió a Israel tener ese día de reposo para que le dieran un descanso al cuerpo físico y aprovecharan ese tiempo y lo dedicaran para honrar al Señor. Pero ese es un reposo físico, ese es un reposo del cuerpo físico. Pero el verdadero reposo de Dios es un reposo espiritual y solo podemos entrar a ese reposo de Dios por medio del Evangelio del apóstol Pablo. Así, hermanos y amigos, podemos vivir en el reposo eterno de Dios. Ahora sabemos que si vivimos o morimos, del Señor somos. Ahora entendemos que aún la muerte es ganancia, porque el que está en Cristo, para él la muerte es ganancia. Es la oportunidad de salir de la vieja creación y entrar a la nueva creación. Es la oportunidad entonces de ser revestidos con ese cuerpo espiritual que poseíamos antes de participar de carne y sangre. Es la oportunidad de entrar en el verdadero reposo de Dios. Si tú no entiendes el Evangelio de Pablo, si tú no recibes la enseñanza de Pablo, nunca podrás entrar al verdadero reposo de Dios. Porque nunca podrás creer que ya estás justificado. Entonces pasarás toda tu vida esforzándote para tratar de obedecer los mandamientos de Dios, porque piensas que así alcanzas la justificación. Pasarás toda tu vida entonces en ayunos, en vigilias, en cadenas de oración, porque como tú no entiendes ni crees que ya estás justificado, que la justificación que Cristo alcanzó te fue imputada por amor y misericordia y por ser Cristo el postrer Adán, como no lo entiendes ni lo crees, entonces pasarás toda tu vida luchando por la salvación, luchando para alcanzar la justificación. Pero cuando creas en el Evangelio de Pablo, que te presenta justificado pues por la fe, entonces tendrás el resultado de esa justificación. Ahí mismo lo dice en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ¿tenemos qué? Tenemos paz. Y cuando tenemos paz, ¿qué pasa? Entramos en el verdadero reposo de Dios. El miedo se va. Podemos vivir sin miedo. En el reino de Dios, en el que estamos ahora, en el que hemos entrado por la fe, donde reina la justicia de Dios, donde
somos perfectamente santos en Cristo, en ese reino de Dios no cabe el miedo. Cuando uno vive en el reposo de Dios, el miedo se va. Porque ya no tememos al pecado, porque sabemos que en Cristo hemos muerto al pecado. Ya no tememos a la condenación, porque sabemos pues que ahora ninguna condenación hay para los que estamos no en Adán, sino en Cristo Jesús. Ya no tememos al diablo, porque entendemos que fue destruido, como lo reveló el gran apóstol Pablo allá en Hebreos 2:14. Ahora hemos sido trasladados en nuestro hombre interior al reino de su amado Hijo. Ahora vivimos en el reino de Dios, que no es comida ni bebida, no es nada físico, es un estado espiritual de justicia, de paz y de gozo por el Espíritu Santo. Es un estado espiritual, el reino de Dios. Es vivir en el reposo de Dios. Es ser una oveja de su prado. La oveja no se preocupa por qué va a comer. La oveja no se preocupa por qué va a beber. La oveja no se preocupa porque el lobo la va a devorar. Ella siempre está confiando en su pastor. Ella no se preocupa por el agua que va a beber porque sabe que su pastor está en la obligación de llevarla a esas aguas tranquilas donde ella puede calmar su sed. La oveja no está preocupada por el pasto que va a comer, porque ella sabe que tiene un pastor que la cuida y que la lleva a pastos frescos donde ella puede comer. Por eso la oveja entra en un estado de reposo. Y cuando la oveja entra en el reposo, entonces comienza a producir lana, comienza a producir leche para beneficio de ese mismo pastor. La oveja solamente lleva fruto para el pastor cuando entra en ese reposo, en esa calma, en esa falta de tensión y de preocupación, porque confía plenamente en su pastor. Nosotros somos ovejas de su prado. Cuando vivimos en el reposo de Dios, ya no nos preocupamos por qué vamos a comer mañana. Sabemos que tenemos un pastor. Tenemos el gran pastor de las ovejas. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que no se negó ni a Él mismo, se entregó en esa cruz hace 2000 años. Se ofreció completo por nosotros. Y si ese Jesucristo le da comida a las aves, ¿cómo no nos dará a nosotros el mantenimiento diario? Cuando estamos en el reposo de Dios no nos preocupamos por qué vamos a comer o qué vamos a vestir. Esas tensiones ya no existen en nuestro hombre interior, porque en nuestro hombre interior, por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Estamos en un estado de reposo, de tranquilidad, de confianza, plena confianza en el Señor. Ya sabemos que no dependemos de nosotros, dependemos del gran pastor de las ovejas que se llama Jesucristo. Y cuando estamos en reposo, cuando confiamos plenamente en Dios, cuando ya no vivimos por lo que vemos, y aunque la nevera esté vacía, aunque no haya trabajo, entonces esa paz de Dios que ha venido por medio de la justificación que Cristo nos ha imputado por ser el postrer Adán, esa paz gobierna nuestra mente. Y así la nevera esté vacía, ya no nos preocupamos por eso.
Y cuando dejamos de preocuparnos de eso, entonces confiamos en el pastor y el pastor se mueve y él hace que esa nevera se llene. Uno no sabe ni cómo, pero él hace que se llene porque él tiene cuidado de nosotros. Pero si tú entras al verdadero reposo de Dios, si tú le demuestras a tu Dios que tienes plena confianza en Él, pero si tú no vives en el reposo de Dios, cuando ves la nevera vacía, empiezas a rascarte la cabeza y entras en una desesperación, en una angustia. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Qué le voy a dar a mis hijos? Y comienzas a buscar por allí, por allá, porque no estás en reposo. Entras en angustia y preocupación. Y las ovejas así no dan fruto para su pastor. ¿Sabes cuál es el fruto de la iglesia de Cristo? Confianza en su Señor. Pero tú no puedes confiar en Cristo si no estás en el reposo de Dios. Si tú vives en ese otro evangelio, en el evangelio de la circuncisión, si tú todavía piensas que tienes que alcanzar la justificación y la salvación por medio de tus obras, tú no estás en el reposo de Dios. Por eso vives con miedo de perder la salvación. Por eso vives con miedo al diablo. Por eso vives con miedo a la condenación. Por eso vives con miedo al infierno. Porque no estás en el verdadero reposo de Dios. Porque no le has creído a Pablo, el perito arquitecto, el apóstol a los gentiles. Porque no has honrado el apostolado del hombre que Dios escogió para traer el evangelio a nosotros los gentiles. Recibiste otro evangelio, el evangelio de la circuncisión. El evangelio que era para los judíos que habían de creer en Cristo. Y por eso eres un gentil judaizado. Y por eso vives bajo el viejo pacto de la ley. Y por eso crees que tienes que alcanzar la justificación, que tienes que lograr obtener tu salvación por medio de tus obras, de la obediencia a los mandamientos, porque vives bajo el viejo pacto de la ley, porque recibiste otro evangelio que no era para nosotros los gentiles. Para nosotros los gentiles Dios destinó un apóstol y es Pablo. Y Pablo recibió el evangelio de la incircuncisión. Pablo lo recibió en el mismo paraíso, de la misma boca de Jesucristo. Pablo entendió que una vez el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo, entonces obtuvo para nosotros, la iglesia gentil de Jesucristo, eterna redención. Sin nosotros mover un dedo, sin nosotros esforzarnos a obedecer ni un solo mandamiento, en Cristo hemos alcanzado la redención, la eterna redención, la justificación, la salvación. Por eso ahora somos ovejas de su prado. Por eso la paz de Dios gobierna nuestra mente y todo nuestro ser. Por eso ahora ya no nos preocupamos por lo que se preocupan los que no están en el reposo de Dios. Se preocupan por qué van a comer, qué van a beber y qué van a vestir. Pero los que vivimos en el reposo de Dios, ya no pensamos en esas cosas de la carne. Ahora pensamos en las del Espíritu. Ahora nos gozamos en Jesucristo, nos gloriamos en el Señor, sabemos que nuestra salvación está asegurada
porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. La transformación es una realidad, porque Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Pero no porque yo lo merezca, porque yo es que sí soy muy santo, es que yo sí, vea, yo ya no peco, yo ya estoy bautizado y hablo en lengua. No, la transformación no viene por eso. La transformación comienza en el hombre interior. Ahí comienza la transformación. Cuando tú entiendes que ya estás justificado, que ya estás santificado, que estás perfecto y completo en Cristo Jesús, ahí comenzó tu transformación en tu hombre interior. Allí comienza la transformación y luego se manifiesta en el hombre exterior. Cuando esto mortal sea absorbido por la vida, entonces nuestra vida se manifestará cuando se venga la transformación. Pero eso solamente puede suceder en los creyentes que vivimos en el reposo de Dios, que hemos entrado al reposo de Dios, que ya no luchamos para alcanzar la justificación, porque sabemos por la fe que ya la hemos alcanzado en Cristo, que ya no luchamos para alcanzar la salvación, porque sabemos que ya la hemos alcanzado en Cristo. Eso es vivir en el verdadero reposo de Dios. Así llevamos fruto para Dios. Cuando tú estás en el verdadero reposo de Dios, tienes una confianza plena en el Señor Jesucristo. Así como la oveja confía en su pastor, nosotros los que vivimos en el reposo de Dios, confiamos plenamente en el Señor. La paz de Dios ha gobernado nuestras mentes. Vivimos en reposo. Ya no vivimos como viven los demás, con miedo. El que no ha entrado al reino de Dios y no ha entrado al verdadero reposo de Dios, ¿sabes una señal? El miedo. Porque el miedo significa desconfianza. El que teme es porque desconfía de Dios. La persona que teme algo es porque desconfía de su Creador. Si el creyente vive con miedo, es porque no confía en que su Creador lo guarda y lo protege. El miedo es una señal de desconfianza. El miedo es una señal de incredulidad. Y en este reino de Dios, en el verdadero reposo de Dios, no vivimos con miedo. Vivimos con confianza, con tranquilidad. Porque sabemos que si vivimos o si morimos, del Señor somos. Qué bonito es el Evangelio de Pablo. Qué bonito es vivir en el reposo de Dios. Qué bonito es vivir sin miedo, sin preocupaciones y sin angustias. Ese es el reino de Dios. Ese es el fruto de la aflicción de su alma. Por eso murió Cristo. Por eso derramó sangre, para que tú y yo vivamos en el reposo de Dios. Para que estemos tranquilos. Para que ya no vivamos con afanes, con angustias, con miedo. Para que entendamos que somos la esposa del Cordero. Que somos vírgenes puras para Cristo. Que nunca hemos cometido ni un solo pecado.
porque desde que Cristo murió, nuestro viejo hombre murió juntamente con él. Por eso somos vírgenes puras para Cristo. Por eso es que somos la esposa del Cordero. Porque somos sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Así estamos en Cristo Jesús. Y cuando lo entendemos, vivimos, entramos al verdadero reposo de Dios. Por eso Pablo allá en Hebreos 4, donde leímos, mira que él hace una advertencia. Él dice, estando todavía vigente el verdadero reposo de Dios, no sea que por desobediencia tú no entres a ese verdadero reposo. Hermano querido, si tú sigues creyendo a ese evangelio de la circuncisión, si sigues creyendo que tienes que obedecer los mandamientos para alcanzar la justificación y la salvación, si sigues creyendo que el diablo anda por ahí volando y que te puede llevar para el infierno, tú nunca vas a entrar al verdadero reposo de Dios. Tú nunca vas a experimentar lo que es vivir justificado. Tú nunca vas a experimentar lo que es vivir santificado, perfeccionado en Cristo. Tú nunca entrarás en el reposo de Dios. Y si no entras al reposo de Dios, entonces no puedes llevar fruto para Dios. Entonces no vas a obtener la paz de Dios. Vas a vivir preocupado toda tu vida, con miedo, angustiado. Pero entrar al reposo de Dios es vivir en el reino de Dios, en un estado de paz, de justicia y de gozo por el conocimiento que nos ha traído el Evangelio del apóstol Pablo. Hermano querido y amigo, yo te invito para que sigas escuchando estas enseñanzas, para que sigas escuchando el mensaje para tu hombre interior, para que entonces Cristo sea formado en tu mente, en tu hombre interior, y puedas entrar en el reposo de Dios. Y en el reposo de Dios puedas confiar en tu Creador, vivir sin miedo, vivir sin preocupaciones, vivir sin angustias, vivir con la paz de Dios, entendiendo que eres oveja de su prado, que le perteneces a Él, porque no solo te creó, sino que te compró con su propia sangre. Tú tienes un dueño, se llama Jesucristo. Él es el verdadero dueño de tu vida, de todo tu ser, de tu hombre interior. Él es el dueño de todo porque lo compró con su preciosa sangre. Cuando entiendas eso, entrarás en el verdadero reposo de Dios. Cuando entiendas eso, renovarás tu mente y en ella comenzará un proceso de transformación que culminará con la transformación de tu cuerpo físico cuando el Señor entonces manifieste ese poder en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Les invito entonces a este canal, el canal del Siervo Inútil, para que sigamos hablando de estas maravillosas cosas. Bendecidos con toda bendición espiritual.